Bueno, pues les saludamos este jueves y estamos aquí en Salud y Bienestar, un año de la COVID, y estamos con Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio Médico de Málaga. ¿Qué tal, Juan José? Muchísimas gracias Gracias por a vosotros. dedicarnos un ratito y bueno, sois una pieza fundamental para conocer un poco de primera mano cómo habéis vivido desde la institución, ¿no? este año 2020-2021, pero bueno, justo cuando ya estamos en ese aniversario, ¿no? Desde que el COVID irrumpió, ¿no? en nuestras vidas. ¿Qué recuerdos tienes tú de esos inicios cuando escuchábamos y veíamos en prensa y en la televisión que había un virus en China, que había matado ya algunas personas? Pues sí, parece que fue ayer, pero han transcurrido muchos meses, muchas emociones, muchas vivencias y yo creo que muchas situaciones inimaginables para la sociedad y para los sanitarios y en concreto para los médicos, ¿no? Cuando vienen esos fotogramas, esos vídeos, viendo que en China estaban construyendo un hospital a un ritmo acelerado, claro, eso empezó a alertar, ¿no? Yo recuerdo que un domingo estaba en casa y estaba viendo el Madrid-Barça y recibí una llamada del presidente del Consejo General de Colegios de Médicos y me dijo: mira, Juanjo, lo que se avecina va a ser muy gordo. Te voy alertando porque tenemos noticias de que estamos ante una situación excepcional. Y tan excepcional que fue, ¿no? La verdad es que ha habido muchos momentos de impotencia, muchos momentos pues de emociones, donde la lágrima fácil se nos saltaba a todos y de mucha, sobre todo, incertidumbre. Yo creo que esa ha sido la piedra de toque, ¿no? Esto es una maratón. Pensábamos que iba a ser una carrera de 100 metros liso y se ha convertido en una auténtica maratón y una carrera de fondo. Bueno, pues pocos podíamos pensar cuando veíamos ese titular de China que esto nos iba a tocar tan de lleno, pero lo cierto es que al poco tiempo el virus irrumpe en Europa, en Italia concretamente, y ya, bueno, pues ya empiezan pues, desde todos los gobiernos, ¿no? de todo el mundo a empezar a tomar medidas que, visto ahora con la perspectiva, pues sí, quizá es fácil decir que se tomaron tarde, ¿no? Pero es cierto que hubo muy poca previsión. Parece como si este virus nos conociera también que lo hubiera hecho de tal manera para hacer el mayor daño posible, ¿no? Todo lo bien que él nos conocía y todo lo mal que lo conocíamos Claro. nosotros a él, ¿no? Esto ha sido una auténtica partida de ajedrez. Es cierto, tener que afrontar una pandemia más allá de signos políticos, y lo hemos visto porque esto ha sido a nivel mundial, la verdad es que muchas decisiones han sido erróneas. Se ha ido prácticamente al segundo intentando conocerlo y el problema no es el intentar conocerlo, sino lo que nos queda por conocer de ese virus, que todavía nos queda mucho, ¿eh? Nos queda mucho porque aunque la vacuna la tenemos ya ahí, y parece que además es una vacuna eficaz, pero sin embargo los tratamientos no siguen estando, digamos, abriéndonos esa otra ventana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto ha sido una prueba para la sociedad, ¿no? Y con todo, la sociedad ha respondido bien. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en Málaga que un mes de marzo, con una Semana Santa por delante, iba a estar las personas confinadas en su casa y no se iba a ver prácticamente nadie por las calles? Yo recuerdo cuando iba a trabajar que escuchaba a veces suspiros de la persona que trabajaba pues, recogiendo basura o del transportista que llevaba alimentos a los supermercados, ¿no? Porque era la única sensación que se escuchaba en la calle, ¿no? Esto ha cambiado hasta la imagen. Estamos con mascarillas, muchas personas inclusive con guantes. ¿Cómo nos ha cambiado la vida, ¿Cómo vivisteis como profesional de la medicina y también, bueno, pues como máximo representante del colectivo, ¿no? de los sanitarios, de los médicos, la llegada del virus a Málaga, cuando empezó esa presión hospitalaria, cuando empezamos a ver que no se daba abasto, que había que protegerse y se cogían bolsas porque no había equipos de protección suficiente? ¿Qué recuerdos tienes de eso, Pues Juan yo José? tengo los recuerdos de estar con mis compañeros de junta directiva a altas horas de la noche, llamando al gerente del Servicio Andaluz de Salud, y yo creo que consolándonos un poco todos dentro de ese auténtico magma, ¿no? Yo les reclamaba que no podíamos mandar a los médicos y en general a los sanitarios como si esto fuera una guerra. Van los soldados y no llevan ni armas, pero esa fue la realidad.
La realidad es que esto que ahora vemos habitual y que todos estemos con mascarilla, hay que recordar que era difícil encontrar una mascarilla, era difícil encontrar un traje EPI, se hicieron auténtica ingeniería con el tema de las pantallas. La UBI se tuvo, todos los servicios de medicina hospitalaria se tuvieron que transformar y adecuar estructuralmente a lo que en aquellos momentos parecía que iba a ser algo corto y después evidentemente pues ha llevado a tener que hacer reformas estructurales inclusive en los centros sanitarios, ¿no? La verdad es que yo soy médico de familia y un poco me digo, bueno, esto es una guardia 24 horas, ¿no? Como presidente del colegio, igual mis compañeros de junta, ¿no? La verdad es que yo quiero agradecerle a todos ellos, agradecerle a los colegiados, porque sin lugar a dudas ha sido el año más difícil de presidencia y al mismo tiempo un enorme orgullo de ver cómo siempre han estado ahí y han puesto su vida en juego y la siguen poniendo. Un año en el que además pues, Andalucía o los sanitarios andaluces en general y en Málaga también han sido de los profesionales que más se han contagiado, ¿no? Pues sí, la verdad es con que... lo que eso, disculpa que haga un inciso, con lo que eso supone también de riesgo para contagiar a sus familias, que claro. No hay que olvidar lo que estamos hablando muchas veces de médicos, de enfermeros, pero que son gente que luego tienen que volver a casa con los suyos, ¿no? Y no solo a sus familias, sino inclusive a los propios pacientes. Claro. Esto es una burbuja rota en esos momentos donde evidentemente el profesional sanitario era una posible fuente también de contagio para su entorno, ¿no? Por eso ahora que estamos desde el colegio reclamando que todo profesional sanitario tiene que estar vacunado, y yo comprendo que las vacunas ha sido otro despropósito, la vacunación. Yo cuando veía lo de las cifras del 70%, y veo la situación que se ha generado, donde desde el colegio hemos tenido que clamar porque todos esos compañeros que están en consultas privadas, en actividades, digamos, no encuadradas dentro de lo que es un ámbito del Servicio Andaluz de Salud, pues pudieran tener acceso a la vacuna, y sigo estando y estoy mandándole mensaje al gerente del Servicio Andaluz de Salud para que todos esos compañeros se vacunen y todo el personal en general de la sanidad, porque a estas alturas pues todavía falta mucho por vacunarse, ¿no? Sí, porque además no parece lógico que uno entre a un centro sanitario, ya sea público o privado, y no sea un centro libre de virus, ¿no? Es que no tiene sentido, ¿no? Así es. Y bueno, y esa frase entronca un poco también con el tema de los centros de salud, ¿no? Los centros de salud veníamos ya muy tocados, que nadie piense que la atención primaria, bueno, pues que estaba funcionando al 100%, la atención primaria estaba sobreviviendo. Y esta pandemia la puede terminar de matar, porque las circunstancias, y además desde el colegio llevamos años clamando por unas mejoras en ella, claro, evidentemente cuando partes de una situación de fragilidad y te viene una pandemia, la situación ha sido terrible, ¿no? Y claro, un centro de salud donde los ciudadanos van pues como una actividad más de sus vidas, sin que tenga que ocurrir algo excepcional, porque muchas veces van pues por recetas, van por trámites burocráticos, claro, se convierte en un lugar de riesgo. Y bueno, los centros de salud nos han cerrado. Yo comprendo que los ciudadanos lo que quieren es llegar, pedir una cita y no encontrarse el teléfono como un filtro, porque es cierto, pero esa angustia se la crean también al profesional. Marta, tratar a un paciente sin verlo es enormemente complicado. Entonces, discriminar toda esa vertiente burocrática que se puede resolver a través del teléfono y de la vertiente donde hay que decirle a un paciente, mire, tiene usted que venir al centro de salud, eso es lo que se ha estado haciendo. Abrirlo como el campo, ahora mismo, y meter a pacientes en una sala de espera, en consulta a demanda indiscriminada, sería un auténtico error con mayúsculas. Esto hay que ir haciéndolo muy gradualmente, para que evidentemente no convirtamos en un foco de contagio esos espacios. Yo creo, no sé, es una opinión personal, te hablo como usuaria, ¿no? Que quizá también hay un poco de desinformación,
¿Por qué te digo esto? Porque mira, yo por ejemplo tuve un problema de salud, me dolía la espalda, tal, bueno, pues yo llamé a mi centro de salud, me atendieron por teléfono y a mí me derivaron para hacerme una prueba diagnóstica. Quizá, no sé si a lo mejor ahí la administración tenía que haberlo explicado un poco más, porque da la sensación como que, bueno, te hablan por teléfono y te cuelgan y ya está. No, o sea, en este caso continúa el proceso de hacer pruebas diagnósticas, de recetar algún tipo de medicamento y hay un seguimiento. Entonces quizá eso yo creo que no se ha entendido muy bien por parte de la población. Claro, se ha improvisado, ha habido muchos problemas de accesibilidad vía telefónica al centro de salud. Entonces ese es un elemento fundamental. Si tú llamas al centro de salud, no te dan cita o te dan cita con mucha demora, eso crea mucha angustia, ¿eh? Entonces todo eso se ha producido, pero la telemedicina como tal es de presente y va a ser de futuro, y además la telemedicina estaba contemplado. Los profesionales de primaria sabemos que desde hace muchos meses ya había un proyecto para que muchos de esos problemas de, digamos, de un ámbito de resolución telefónica se pusieran en marcha. Esto nos lo ha acelerado. Lo que sí es cierto, y hay que decirlo, y desde el colegio esto a veces nos lleva a problemas con la administración, nos llevó con la anterior y nos lleva con la de ahora. El colegio, su función principal es garantizar el ejercicio profesional de la medicina. Y hay cosas que, a pesar de que estemos en una pandemia, hay que procurar que no ocurran, ¿eh? Y vivimos, pues cada vez que hay un tema, se vive con una sensación de falta inclusive de información por parte de los profesionales, de dificultad a la hora de poder poner en práctica lo que los políticos dicen. Eso, que además desde el Partido Popular, muchas veces que se ha reunido con los colegios los años de atrás, cuando estaba en la oposición, y siempre le hemos pedido, cuando lleguéis al poder, escuchadnos, ¿no? Bueno, nos están escuchando, pero pedimos que nos escuchen más, ¿eh? Porque en algunas decisiones falta esa escucha. Oye, ha sido clave el papel del Colegio de Médicos de Málaga, ¿no?, en cuanto a poner en marcha medidas como el curso de rastreadores o, por ejemplo, los médicos jubilados, como estuvieron allí también prestándose para ayudar esas videollamadas con el 061, ¿no? Habéis estado muy activos, ¿no?, durante todo este año, ¿no? Hemos estado muy activos, inclusive con la fundación de César Ramírez Plaza conseguimos material en momentos que no había para poder hacerlo llegar a los compañeros, pero siempre nos quedaba la misma sensación después de muchas horas de reuniones. ¿Qué hacemos más? No es suficiente. La verdad es que es una sensación, porque están las vidas en juego de los compañeros, ¿no? Y la verdad es que siempre, esto no hay que verlo, hemos estado activos, pero esto no hay que verlo como un triunfo, porque siempre, lo diré, en esta pandemia siempre nos queda esa sensación, ¿no? Podría haber hecho algo más, podré hacer algo más, pero muchas veces es que, bueno, pues el colegio puede llegar hasta donde puede llegar, pero siempre va a estar ahí reclamando lo que consideremos justo para los sanitarios, que en suma no es desde una vertiente gremial. Lo que siempre procuramos es poder prestarle una mejor atención a los ciudadanos y a nuestros pacientes. Lógico. Ha sido también, vamos a ver, está siendo también muy duro porque es cierto que yo recuerdo, bueno, pasado ya ese confinamiento inicial, se empezaron a relajar un poco las medidas, todos decíamos, bueno, ahora llega el verano, con el calor, el virus, esto se muere el virus, aquí no pasa nada. Y luego fíjate lo que nos encontramos con el verano, que además coincidió con ese acto tan bonito que hicisteis allí en la sede vuestra, ¿no? De recuerdo, pues sí, también, ¿no?, de las víctimas. La verdad es que sí, ¿no? Pero iba no solo para los médicos, y aunque lo tenemos allí en los jardines del colegio, ese monumento, en el fondo era un poco un signo de empatía, de ponernos en el lugar de todos, ¿no?, de los propios ciudadanos, y la verdad es que fue vivir lo que nos queda por vivir. Esto es una cuerda donde habrá que ir tensando y dejando respirar, porque todo no es COVID. Ya no lo digo solo por la patología que requiere una intervención o un ingreso, lo digo inclusive por los cuadros de ansiedad que estamos viendo en las personas, ¿no? Cada día se ven más tensiones arteriales descompensadas, más taquicardia. Yo creo que si se pusiera una gráfica y se midiera cómo estaba la frecuencia cardíaca basal media de la población antes de la pandemia y cómo está ahora, se vería el pico. Y eso es porque es que es muy fuerte, es muy fuerte. Hoy me decía una paciente, es que esto de venir con la mascarilla
Bueno, pero ahí está uno de los elementos clave que ha contribuido a que esto, ¿no? Y desde el colegio, mire, a mí me mandan muchas cartas los negacionistas, ¿no? Cartas además algunas, bueno, muy críticas, ¿no? Con el colegio. En eso no nos vamos a mover un ápice. O sea, quien haga un planteamiento en estos momentos donde nos estamos jugando la salud mundial y lo haga en base a la charlatanería, que se olvide, el colegio en eso no va a entrar nunca. La vacuna es eficaz, se está viendo que los efectos secundarios, bueno, pues son como los que ocurre con la vacuna de la gripe o otras vacunas. Hay que vacunarse cuando nos lo indiquen las autoridades sanitarias, hay que llevar mascarilla, hay que mantener la distancia de seguridad, hay que lavarse las manos y hay que vivir. Es fundamental en todo este follón en el que vivimos y donde nos agobiamos todos, coger un poco esa canción de Diana Navarro de la resiliencia, ¿no? Y aguantar, porque esto lo vamos a ganar, claro. pero está siendo muy duro. Sí, bueno, hay que adaptarse, ¿no?, a las circunstancias y bueno, también pues es lo que nos ha tocado vivir, como estamos diciendo, un tema muy fuerte, que quizá ahora no nos estamos dando todavía ni cuenta, ¿no? Ya nos daremos cuenta cuando lo veamos todavía más de lejos, ¿no?, con más perspectiva. Estamos a la vuelta de la esquina de la Semana Santa. Vosotros ya antes de la Navidad hicisteis un llamamiento a la población, a los políticos, para poner el acento en que relajar las medidas significa que suban los casos, y que suban los casos, desgraciadamente, significa más personas muertas, ¿no? Así es, lo hemos vivido en Navidad y hemos visto los resultados trágicos de esta tercera ola. Lo hemos alertado a la Semana Blanca semanas atrás y lo volvemos a decir para Semana Santa. El problema, mire, no es ir de Málaga a Sevilla o salir a la calle. El problema son las concentraciones. Es que este virus es un virus muy asesino. Y entonces lo que no nos podemos es relajar en esos actos donde coincidamos con otros. Hay que intentar crear una burbuja en torno a cada uno, respirar, salir. Hay muchas actividades que se pueden hacer. Decía Marta lo de la vuelta de la esquina. ¿Cuánto nos gustaría ver a la vuelta de la esquina a Jesús cautivo, a cualquiera, a la Virgen del Mayor Dolor, que como sabe el Colegio de Hermano Mayor Honorario? No lo vamos a ver, pero bueno, eso no significa que no sean días donde, sobre todo para las personas que trabajan y demás, pues se descanse y se intente, bueno, pues disfrutar de lo mucho que tenemos en esta suerte de vivir en Málaga. Si esto algo nos ha enseñado o nos está enseñando es la importancia de invertir en sanidad pública, en este caso, también de la colaboración de la público-privada, porque hemos visto que tienen que ir de la mano, es una realidad. Invertir en personas, en contratos, ampliar las bolsas, ofrecer contratos de calidad y también en infraestructuras, porque lo has comentado tú al inicio de la entrevista, cómo se han tenido que cambiar los circuitos de los centros hospitalarios, de los propios centros de salud, y eso, bueno, creo que al menos ha llegado para quedarse y es algo positivo, ¿no?, de cara al futuro. Claro, porque esto nos ha hecho enseñar ciertos aspectos que ocurrían antes. ¿Qué sentido tiene que en urgencia, en época de gripe, no esté diferenciado aquellos pacientes de gripe para el que vaya con una dorsalgia, como tú comentabas antes, o con una lumbalgia, pues no salga de allí con una gripe añadida, ¿no? Yo creo que todo eso pues nos va a venir bien, ¿no? Pero ha ocurrido una noticia que parece que ha pasado desapercibida, que son los terrenos del tercer hospital, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un buen punto, ¿no?, de arranque, aunque estaba previsto independientemente de la pandemia. Ojalá Málaga tenga esa nueva infraestructura y sobre todo que los políticos no olviden que por mucho hospital que tengamos se va a necesitar mucho médico. Los médicos para se han ido, han visto la oreja al lobo cuando han visto que no podían sustituir a los compañeros que tenían o aislamiento o que estaban inclusive con el COVID, ¿no? Yo creo que hay que aprender, hay que cuidar mucho a todos esos médicos jóvenes que van a salir y crearle unas condiciones de trabajo idóneas para que trabajen en Málaga, ¿no? Y con lo que decías, bueno, pues también se ha comprobado que el hecho de que Málaga haya tenido una sanidad privada potente, muchos centros hospitalarios, ha servido de balón de oxígeno. El que diga otra cosa y están ahí para que en un momento dado pues pueda ser un plus añadido.
Sabemos, bueno, desde el colegio, como decíamos, habéis puesto en marcha muchas iniciativas, ahora estáis con los diálogos COVID, que además es fantástico porque para cualquier persona que quiera puede entrar en vuestra página, YouTube, puede verlo. Ha sido también un año importante en cuanto a acercar la profesión, aunque haya tenido que ser por esta pandemia, a toda la ciudadanía, ¿no? Incluso ha despertado muchas vocaciones, porque somos conscientes de que hay mucha gente joven que ha dicho, oye, pues mira, yo me gustaba, pero no me lo había planteado y ahora me estoy pensando en elegir la rama sanitaria. La verdad, ¿no? es que yo siempre digo que es una pena que faltando médicos haya tanta persona ilusionada en ser médico y no pueda hacerlo. Porque claro, el que tiene recursos económicos y se puede ir a estudiar medicina a otra provincia, a una universidad privada, bien, pero hay mucha gente que se va a quedar en el camino, ¿no? Yo creo que eso la Junta de Andalucía tiene que abrir mano, tiene que abrir alternativas, reforzar mucho la capacidad docente de la propia Facultad de Medicina Pública, buscar otras alternativas, porque hay mucha gente que, como bien dices, pues tiene ilusión, quiere ayudar, y esta es una profesión eminentemente de ayudar. Nos queda un minuto, pero te voy a dejar, por favor, que te dirijas a la cámara y bueno, pues para terminar esta entrevista, no sé, pues traslades, ¿no?, como profesional de la medicina, la realidad que estamos viviendo y lo importante que es, que lo hemos comentado al principio, continuar con esas medidas de prevención, utilizar la mascarilla, ponerse la vacuna y sobre todo ser solidarios, y no por nosotros, por las personas que nos rodean. Pues sí, lo has dicho tú muy bien, lo has dicho muy bien, ¿no? Yo haría sobre todo un mensaje pues para la gente joven, que se derrochan vida. Pero es cierto que cuando uno pasea por el centro estos días y ve algunas calles en el entorno de Calderería, de la Plaza del Carbón, y ve mucha gente joven que está pues con la ilusión de salir, de poder disfrutar esos años, además que todos los hemos pasado y hemos querido disfrutarlos al máximo, pero que lo piensen, que detrás puede estar su abuelo, que aunque ellos vean que en ese momento no va a haber un peligro, el virus entra con una facilidad enorme y después se convierten en una fuente de contagio. Está muriendo mucha gente mayor, mucha gente que lo ha dado todo por permitirnos a los que estamos ahora tener esta sociedad, y yo creo que se merecen mucho esa moneda de vuelta. Así que mucho ánimo a toda la sociedad, vamos a salir de esta, y a mis compañeros médicos solo un mensaje, muchas gracias, y ahí estamos, el colegio a vuestra disposición, y todo un orgullo teneros como colegiados. Muchísimas gracias, Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos de Málaga. La profesión de médico es una de las más bonitas. La profesión te elige a ti, no tú eliges a la profesión. Porque ver todos los días cómo los pacientes ingresan en la UCI, cómo fallecen en la soledad, eso tiene un coste altísimo, tanto físico, porque tenéis peligro de contagio, incluso de muerte, como emocional. Extreméis las precauciones, que os cuidéis muchísimo, porque sois imprescindibles. Esto es un mensaje de ánimo a todos los que estamos trabajando en la lucha contra el coronavirus. La unión del sistema sanitario en general y de los médicos en particular es prioritario. Entre todos venceremos al virus. Nosotros somos médicos hasta la muerte. Os apoyamos en todo. No estáis solos en absoluto. Toda la profesión está con vosotros y os aplauden. Transmitiros nuestro apoyo, de los que no podemos estar a vuestro lado, pero que por supuesto tenemos nuestra mente y nuestro corazón al lado vuestro. Que tengáis fuerza para seguir adelante con la profesión vocacional que habéis elegido. Pues pregonar a los cuatro vientos el esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros. Contamos con los mejores profesionales que ha habido nunca. El colectivo español más admirado. Y lo habéis hecho con entrega, competencia, ética y eficacia. Unos héroes, aunque llevéis mascarilla, aunque llevéis EPI, aunque llevéis lo que llevéis, una mirada, una sonrisa, una palabra amable. Estáis escribiendo una página brillantísima de la historia de la sanidad española. Estáis haciendo una magnífica labor, os lo agradecemos todos, y lo que quiero que sepáis es que estamos a vuestro lado. Muchos os están agradecidos, pero la epidemia no cesa y requiere de vosotros un esfuerzo integral. Adelante,
juntos, aunque en la retaguardia, venceremos. Daros nuestro máximo aplauso. Y llegaremos a la meta triunfadores y teniendo como premio el agradecimiento de todos los pacientes que hoy están tan enfermos. Cuando todo parezca fracasar y volverse contra ti, piensa en algo que nunca falla, el enfermo. Estamos a vuestro lado. Estamos a vuestro lado. Contad con nosotros siempre. Estamos a vuestro lado. Estamos a vuestro lado. Estamos a vuestro lado. Estamos a vuestro lado. Nosotros estamos a vuestro lado. Desde este colegio médico estamos a vuestro lado. Estamos a vuestro lado y de esta saldremos. Ánimo siempre y hasta el final. Bueno, pues ahora nos hemos venido hasta la zona de San Julián para hablar con Alberto Burgos, que es presidente de la asociación Mercader Málaga contra el Ictus. Aquí estamos en la sede de Mercader. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias. Muy buena, por encantado. la invitación. Bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde estáis para las personas que a lo mejor no os tienen localizados? Sí, eso es maravilloso, para que lo sepan todos los afectados de Ictus que haya. Nosotros estamos en el Centro Cultural San Julián, aquí en camino de Guadalmar a La Loma, la dirección. Yo siempre digo detrás del Decathlon de Guadalmar, que siempre lo van a localizar por el Decathlon. Y la verdad que es un centro maravilloso, muy diáfano y nos viene muy bien para los afectados y sobre todo gracias a ustedes por así que sepan que existimos, ¿no? Bueno, Alberto, yo como te comenté por teléfono antes de venir estamos tratando, bueno, pues de hablar con diferentes colectivos, en este caso también asociaciones de pacientes como la vuestra, ¿no? Para que nos contéis un poco, ¿no?, cómo habéis vivido ahora un poco ya desde la perspectiva de que no ha pasado todo, por supuesto que no, pero bueno, al menos ya sabemos a lo que nos enfrentamos y tenemos un poco ya las herramientas, o se están poniendo en marcha para ver si vencemos ya a este virus, ¿no?, al COVID, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de cuando empezó todo esto, esas noticias que venían de China, de Italia, cuando se empezó a ver que esto era una cosa seria y que estaba afectando muchísimo a muchas personas de todo el mundo, incluso causándole la muerte? Sobre todo el miedo en este sector, por ejemplo, con los pacientes que tenemos aquí, que en un primer momento, pues nada, lo que tuvimos que actuar más domiciliariamente y ese miedo a ver qué podíamos hacer con ellos, cómo actuar, ¿no?, ese protocolo de actuación con ellos, ¿no?, que gracias a Dios poco a poco lo hemos ido solventando, pero todo muy diferente, que ha sido muy duro, ¿no? Vosotros prestáis esa ayuda, ese servicio, ese acompañamiento tanto a las personas que han padecido ictus, que han sufrido un ictus, como a sus familiares, ¿no?, importantísimos también en la recuperación, ¿no?, de estas personas. Claro, entonces nosotros aquí hacíamos, aparte de la recuperación de los pacientes, tenemos un apartado para los familiares, a dos bandas estamos. Cuando vino lo de la pandemia ha sido cortar directamente y esos pacientes no salir de casa, y esas familias tampoco, entonces psicológicamente también ha sido todo muy afectado, ¿no? ¿Hasta qué punto habéis utilizado, bueno, pues también, no sé, las nuevas tecnologías, ¿no?, para seguir en contacto, ¿no?, con todas estas personas? Bueno, el Zoom, el Skype lo hemos quemado, vamos. Ahora lo que estamos haciendo, por ejemplo, talleres cognitivos que lo dábamos aquí o a nivel individual, lo estamos haciendo ahora, estamos arrancando a nivel individual, pero lo estamos mandando vía email para que lo hagan en casa, después nos conectamos todos los viernes por Zoom y lo corregimos. Por ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo, no es ese trato personal, ¿no?, con la persona, ¿no? Ve los ejercicios, pero no lo puedes atender, y el médico que tenemos en la asociación, verlo a distancia, es que una persona, es que es muy difícil, ¿no? Intentamos hacerlo, pero no es el mismo tratamiento ni el mismo cuidado que nos gusta ese personal, ¿no?, de estar con ellos, ¿no? Claro. ¿Cómo ha afectado esto, digamos, a los tratamientos? Bueno, ya me has dicho que muchos han tenido que interrumpir, pero más que esos tratamientos, al tema médico, porque otra de las cosas que ha sido muy negativa de la irrupción del COVID ha sido que muchas personas pues no han acudido a lo mejor a los centros de salud, al médico, por miedo a contagiarse, ¿no? Sí, eso, el mismo nivel de ictus ha habido y sigue habiendo, que parece que ahora mismo nada más que hay COVID, nada más que hay esa enfermedad, pero que los ictus hay, y por lo visto la bajada ha sido de un 40% la visita al hospital por miedo a la infección, ¿no? Y bueno, pero es que lo que hay que hacer es al revés, ¿no?, es volar, ¿no? Pero claro, ha habido personas, hoy mismo ictus, que tú tienes el ictus, lo han agravado
por no ir, ¿no? Por no ir a esas citas o por no ir a urgencias. Eso es bastante traumático, ¿no? Para ellos, pero con ese mismo miedo que yo creo que son las noticias, o que existe, pero demasiado recrudecido. Si tú te pones una persona que no sale de casa todo el día viendo, está asustada, ¿no? Oye, ¿qué te parece a ti que por tu experiencia, ¿no?, al frente de la asociación, todas estas noticias que se están generando sobre los daños neurológicos, ¿no?, que está causando también el COVID entre personas que ya lo han superado, pero sabemos que hay unas secuelas y unas de ellas está demostrado ya que producen daños neurológicos? Sí, y sobre todo cuando estás tan parado, tan estático, ya el tema neurológico y sobre todo el tema, bueno, tampoco no me quiero meter en el tema médico porque yo tampoco pero hace unas afectaciones, unos trombos en piernas, una serie de cosas, también tema de pulmonar, tema neurológico cerebral, eso también es muy duro y no conseguimos, y esas cosas se suelen agravar si no sales, claro. Si no tienes ese tratamiento y esas cosas, pues va la cosa mucho peor, ¿no? Una de las cosas que bueno, se han puesto de manifiesto tras esta horrible crisis sanitaria que nos ha tocado vivir es la solidaridad de las personas de a pie, de las empresas. Imagino que vosotros como asociación también lo habéis visto esto, ¿no? Sí, la verdad que empezamos en un primer momento. Bueno, la verdad, nosotros hemos abierto campo en todo, ¿no? En tema de alimentación, incluso hemos dado alimentos, ¿no? Pero sobre todo a nivel asociativo, si no existieran en esta pandemia las asociaciones, yo no sé qué hubiera pasado, de verdad, ¿eh? Porque realmente hay un trasfondo bajo que las instituciones no llegan, por mucho que nos pongamos, es mi opinión personal, no llegan. Si no hubiéramos estado nosotros dando el callo y actuando, eso no hubiera sido posible, se hubiera liado mucho más, vamos, la cosa. Oye, está claro que bueno, desde las administraciones se han tenido que hacer un esfuerzo económico para temas de infraestructuras sanitarias, contratación de personal, esto aparte de otros temas económicos como pueden ser los ERTE y muchísimas otras cosas. ¿Teméis que esto sea un poco en detrimento del aporte económico que hacen a las asociaciones, como por ejemplo la tuya? Yo pienso que sí, porque es normal, ahora la economía se va a resentir mucho y las asociaciones, dentro de todas las que hablamos, porque realmente estamos todas en contacto y tal, pues te pone de todas las distintas enfermedades que hay, no pueden resistir esas contrataciones, esas cosas, sino con ayudas institucionales, ¿no? Si esa institución te están recortando, pues entonces es imposible, tienes que o cerrar o intentar hacerlo de otra manera, pero es que sobre todo con pacientes es muy difícil, ¿no? Porque necesitas una serie de profesionales cualificados. Si tú no puedes sostener eso, pues nada, no se puede actuar, ¿no? ¿Tú crees que la ciudadanía es consciente del papel que jugáis las asociaciones tan importante? Por ejemplo, ahora se ha visto con el tema de la pandemia. Yo creo que no, porque yo creo, o por lo menos lo que yo he vivido, las personas cuando le hacen falta es cuando dicen, ay, es verdad que existía, o muchas gracias por ayudar, o muchas gracias por tal. Pero si no desde fuera, muchas personas no entienden las asociaciones o no entienden ese tercer sector, que es el que está ahí debajo y está ayudando, y que te pueden ayudar en cualquier momento de tu vida, porque a todos nos puede pasar algo, y están ahí, pero no estamos tan metidos y no saben, o no sabemos el proceso, ¿no? Así que yo siempre digo lo mismo, que todo el mundo nos metamos y todo el mundo sepamos de cómo funciona, o que la gente nos visite aquí, por ejemplo, y vean cómo actuamos, cómo hacemos, oye, y siempre gusta, ¿no? Al final la cara de satisfacción de las personas, ¿no? Oye, daros la enhorabuena por las actividades que pusisteis en marcha, pese a las restricciones y pese a todo, en Navidades, ¿no? Sí. Con el tema de la ropa, también el Belén de Playmobil, hicisteis un montón de cosas, ¿no? Sí, porque yo que para eso soy ahí, yo me resisto no puedo, imposible, ¿eh? Entonces, digo, vamos a hacer cosas y vamos a hacer una por el Día de los Enamorados, tal. Lo que pasa es que como cerraron el centro comercial, ya ahí fue imposible, ¿no? Pero aquí vamos a empezar ahora actividades en marzo también, incluso vino una chica para hacer Reiki, bueno, se acepta también, ¿no? Digo, vamos a empezar aquí a hacer cositas. Vamos. Eso, bueno, fue una tienda solidaria que nos dejó el centro comercial, estuvimos vendiendo ropa así, la verdad que fue un triunfo, era ropa muy buena y la gente era muy solidaria cuando es barata, y oye, muy bien, nos vamos a ayudar, ¿no? Y después fue un Belén de Playmobil,
que llevamos ya haciéndolo otros 4 años y la gente súper, vamos, le encanta, no sabía que había tanto fan, ¿no?, del Playmobil, ¿no? Pero bueno, siempre me da por inventarnos cosas. Ahora vamos a hacer para el Día del Padre desayunos solidarios. Ajá, para regalar un desayuno solidario, si quieres, colabora con 5 euros y te damos un desayuno. Total, estoy inventando por eso mismo, por el tema de la ayuda y tal. Vamos a hacer nosotros que seamos autosuficientes, es lo que yo siempre he opinado. Yo, aquí tenemos que ser autosuficientes con estas cosas, y porque si no, si tienes que depender de una institución, de una empresa, algo, si viene bien, y si no, no, pero tenemos que nosotros ir funcionando nosotros solos, ¿no? Recuérdanos un poco qué tenemos que hacer dentro de nuestras posibilidades, o qué hábitos tenemos que intentar hacer para evitar que suframos un ictus. Pues fundamental, olvidar la vida sedentaria, o sea, el tema de vamos a andar, yo siempre digo, podemos andar nada más, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a todas las mañanas, si podemos, por media horita andando. Vamos al tema de la dieta, por ejemplo, vamos a una dieta medio equilibrada, que a todos nos gusta bien comer, ¿no? Pero bueno, una dieta sana, no pasa nada. Cuidarnos la atención, que eso es fundamental, la atención. Ahora mismo la pareja que ha venido antes de que estábamos aquí, el hombre le ha dado un caso, la tenía listo, pero me dice, no, pero yo tengo la atención 16-9. Eso es una barbaridad, pero bueno, usted no está tomando tratamiento de atención. Entonces, esas cosas que son puntuales, vamos a meterle un poquito que nada más que controlar el tema de la diabetes, del azúcar, ¿no? A ver cómo está, en fin. Son 4 cositas que nos quita mejor de tener un ictus en un 80%, ¿no? Sí, además más ahora, porque hace nada hemos hablado con médicos que nos alertaban sobre las consecuencias que ha tenido esta pandemia y que sigue teniendo, y este confinamiento en nuestra tensión, en nuestra gente que de repente tiene arritmias, en fin, muchas cosas que son, digamos, efectos secundarios que nos están pasando a todos, porque hemos vivido algo muy duro, ¿no? Es así, ¿no? Claro, y el estrés. Claro. Bueno, estrés ya sube la tensión, claro, ya es todo, ¿no? Pero el estrés, eso es malísimo, vamos, eso es, hay que tener, vamos, un cuidado ahí brutal, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alberto Burgos, Asociación Mercader Málaga contra el Ictus. Daros la enhorabuena por todas las actividades que lleváis a cabo, que bueno, se han tenido que ver un poquito recortadas como todo el mundo, ¿no? Por el COVID, pero bueno, ya mismo volveréis otra vez. Nada, a machacar. Muchísimas gracias por la labor que hacéis. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues sin duda en este programa retrospectiva no podía faltar el gran trabajo, la gran labor que han desarrollado los farmacéuticos durante este año tan difícil, ¿no? que nos ha tocado vivir y que seguimos viviendo, pero bueno, ciertamente ahora al menos ya podemos estar un poquito más tranquilos porque ya vamos sabiendo a qué nos enfrentamos. Estoy aquí con Pepe Alba, titular de Farmacia Alba, aquí en la zona de Portada Alta, y también fundador de Próxima Farmacias, que ahora nos contarás un poco, pues también esas farmacias asociadas, lo duro que ha sido, ¿no? Enfrentaros, me decías, Pepe, que el primer recuerdo así que te viene es la incertidumbre, el no saber qué hacer, ¿no? Sí, exactamente. El principal temor que teníamos al principio era que teníamos que, por ejemplo, los titulares de las farmacias, teníamos que enfrentarnos a un enemigo desconocido, teníamos que de alguna manera tranquilizar a la población, tranquilizar a nuestro equipo en la farmacia, cuando el desconocimiento y la incertidumbre para nosotros era total. Con lo cual
teníamos que tomar decisiones complicadas de cómo protegernos, de cómo proteger a la población, de qué indicarle a la población sin tener realmente mucha idea de a qué nos enfrentábamos. Y eso fue difícil, sobre todo al inicio. A nivel personal, no sé si recuerdas cuando ya empezamos a tener conciencia, ¿no?, de la gravedad, de que esto no era un virus que estaba en China y que aquí no pasaba nada. ¿Tienes algún recuerdo? Sí, mira, yo sí que tengo muchos recuerdos porque lo hemos vivido con mucho miedo. Mira, una de las cosas que quizás más miedo hemos vivido todos los que estábamos en primera línea, imagino que médicos, enfermeros, farmacéuticos, compañeros, entre los compañeros que hablábamos, era el miedo a contagiar también a nuestras familias, ¿no? Porque al final uno no tiene tanto miedo a lo que a él le pase como a lo que le pase a su alrededor. Y sobre todo, por ejemplo, a personas mayores vulnerables. Yo, por ejemplo, personalmente, desde que empezó todo, decidí, igual que mis hermanas, que son farmacéuticas también, decidimos no tener contacto con mis padres para evitar el contagio. Mi madre la habían operado recientemente del corazón y yo recuerdo cuando volvía de Barcelona, que fue justo en diciembre, antes de que empezara todo esto, yo venía diciendo, tengo que pasar más tiempo con mi madre y con mi padre, porque el tiempo pasa rápido y luego echamos de menos no haberle dedicado más tiempo. Y fíjate tú por dónde, este año quizás es el año que menos lo he visto, pero bueno, era una manera también de protegerlo. Y yo creo que eso era quizá el mayor temor que teníamos todos, ¿no? El contagiar a nuestros familiares, el que hubiera otra gente que se contagiara por culpa de que nosotros estábamos en esa primera línea, ¿no? Sabemos que, bueno, los farmacéuticos, bueno, pues sois esenciales en la vida de todas las personas que cuando vamos a la farmacia, pues sois prácticamente nuestro médico, nuestro amigo, nuestro confidente, todo, ¿no? No sé, imagino que tiene que ser duro también a esos clientes de toda la vida, porque, bueno, no sé si lo hemos dicho al inicio, pero Farmacia Alba lleva 50 años, nada más y nada menos aquí en la zona. El no saber, poder explicarle a la gente, a lo mejor, ¿no?, lo que tiene que hacer, lo que tiene que... Pues ha sido difícil. Tener esa incertidumbre, ¿no? Ha sido difícil porque claro, nosotros estamos acostumbrados a aclarar dudas, ¿no? Claro. A que la gente te venga con las dudas sobre su medicación, sobre, mira, me pasa esto, ¿qué me tomo, qué hago? Y estamos acostumbrados a tener unas respuestas claras para la gente. Y con esto del COVID no teníamos muy claro qué es lo que teníamos que contestar. Ya hemos visto algo más de luz, seguimos también con muchísima incertidumbre. Ahora que estamos en el periodo de vacunas, pues tenemos que estar muy atentos y hay muchas dudas, ¿no? Pero al principio es que las dudas eran todas. Entonces, pues eso no se lleva bien. Y luego, aparte, también es cierto que hemos perdido a muchos pacientes, a muchos clientes con esto del COVID. Y yo ahora mismo me estaba acordando de algunos y eso pues también es duro, ¿no? El saber que esta terrible enfermedad desconocida para todos se ha llevado por delante a muchos de nuestros vecinos. Claro. Nosotros desarrollamos nuestra labor profesional en los barrios y tenemos mucho contacto cercano con nuestros clientes y al final forman parte casi de nuestras familias, ¿no? Conocemos a sus familias, los conocemos a ellos, a su hijo, a sus generaciones, padres, ¿no? a varias generaciones. Encima, como algunos farmacéuticos también somos de varias generaciones, pues es decir, yo tengo clientes mayores que mi padre pues lo ha visto nacer y entonces hay como mucha vinculación. Y entonces hemos sufrido con ellos muchas pérdidas y eso también ha sido un palo, ¿no? Bueno, llega el virus, una de las cosas que tanto vosotros como muchos otros profesionales de sociosanitarios han puesto en relieve es la falta de protección, ¿no?, a la que habéis estado expuestos, porque hay que recordar que aquí las personas que hemos seguido trabajando hemos estado mucho tiempo sin mascarillas y sin ningún tipo de protección, ¿no? Pues lo de las mascarillas ha sido una guerra que hemos tenido además en la farmacia. Yo recuerdo, bueno, nosotros que pertenecemos a un grupo de farmacias, a Próxima Farmacia, tenemos una persona, un gerente que se llama Pablo, que ha estado dedicado casi toda la pandemia a intentar conseguirnos EPIs, tanto para nosotros como para poderlo vender. Yo al principio, en cuanto todo esto empezó y me fui al polígono a comprar unas mamparas, que además me salieron carísimas, porque en aquel momento eran como mamparas a medida, pero yo desde el primer día quise poner algo que nos diese una cierta tranquilidad, sobre todo para mi equipo humano que venía a exponerse cada día, que tuviera algo, porque mascarilla era muy difícil de conseguir,
las pocas que conseguíamos eran carísimas. Como digo, gracias a esta persona que se dedicó hemos estado consiguiendo, pero venían unos precios abusivos, con lo cual al final ese precio abusivo se trasladaba también al público y también ha sido un conflicto porque al final parecía que éramos las farmacias las que queríamos enriquecernos con unos productos de primera necesidad y ha sido también duro eso, el tener que explicar que no, mira, oye, esto se habían metido intermediarios que nunca habían existido, había un mercado secundario ahí que se estaba enriqueciendo con eso y al final al cliente final le llegaba un precio prohibitivo. Y básicamente principios que no había, claro. Con lo cual encima estábamos todos expuestos y bueno, sí, es bueno el uso de mascarillas, pero es que no hay mascarillas, ¿no? Claro. O había que cambiarlas cada X horas y es que, bueno, si consigo una mascarilla por semana, ¿cómo las voy a cambiar cada X horas? Sí, es verdad que ha sido terrible, ¿no? Para todos. ¿Qué te ha parecido la gestión? Bueno, yo sé que esta pregunta es un poco amplia y complicada, pero y hay implicadas además varias administraciones, pero no sé qué te ha parecido la gestión de esta crisis por parte de las administraciones. Bueno, yo imagino que tengo la misma impresión que tenemos todos, ¿no? Que ha habido bastante desorganización y que ha habido bastante improvisación y lo que pasa es que es verdad que cuando uno mira alrededor también ve que ha sido una tónica en todos los países. Imagino que todos nos enfrentábamos ante una situación desconocida y lo primero nuestros propios dirigentes y entonces entiendo que no ha debido de ser fácil. La impresión que tengo es que ha sido bastante caótica. Lo que ocurre es que quizá también hay que estar ahí para saber qué se podía haber hecho, ¿no? Es decir, que luego no es... Imagino que no habrá sido sencillo, imagino que no habrá sido una cuestión de falta de voluntad, es decir, que todo el mundo habrá querido poner lo mejor de sí, pero la impresión que nos ha dado, y a mí como profesional, la impresión que he tenido bastante ha sido de caos y de poca planificación, pero entiendo que no debe haber sido fácil. Bueno, y del tema mascarillas, que dio para mucho, vamos ahora al tema prueba PCR, o test rápidos y de todo, que también esto ha generado muchas polémicas por también quién lo hacía, dónde se hacía, quién lo podía hacer, quién no. Sí, bueno, ha ocurrido un poco lo mismo. Yo creo que también aquí ha pasado lo mismo. Primero, que no había, y cuando había no se sabía muy bien dónde se podía hacer, quién la tenía que hacer, lo que servía, lo que no servía, pues igual, la misma desinformación que hemos tenido en todo. Nosotros como colectivo yo sé que nos hemos ofrecido para hacerlas, al final aquí, por ejemplo, en Andalucía no se ha contado con nosotros, en otras comunidades sí. Yo sí que creo que la farmacia, al estar tan distribuida y al estar tan cercana al paciente, sí que podíamos haber jugado un papel mayor todavía del que hemos jugado y me consta que nuestros presidentes de colegio han tendido la mano a todas las administraciones. Bueno, yo creo que cada uno tiene que tomar decisiones y en eso pues no se ha contado con nosotros a lo mejor todo lo que hubiera tenido que contar, pero bueno, al final lo importante es que se hagan. Pero es verdad que también ha habido un poco de caos, igual que ahora con las vacunaciones, es decir, que ahora con las vacunaciones... Te iba a preguntar ahora por ese tema, por las vacunas. Estamos viviendo una situación igual, es decir, el ritmo de vacunación es muy lento, no sabemos muy bien si este ritmo de vacunación se debe a que no hay vacunas o que no hay personal. Entiendo que es más porque no hay vacunas, porque si fuera por falta de personal, también las farmacias, por ejemplo, han tendido la mano para ofrecernos a vacunar, pero entiendo que es que no tenemos el número de vacunas suficiente. Tú como farmacéutico, con la experiencia que tienes, ¿has notado también la irrupción del virus? No sé cómo ha afectado también a otras patologías, a otras personas que seguían tratamientos. No sé si hasta qué punto lo habéis notado vosotros. Sí, lo hemos notado de diferente manera. Por ejemplo, todo este tipo de protección, es decir, el haber mejorado de alguna manera toda la protección individual, el que la gente se lave con mayor frecuencia las manos, el que la gente utilice desinfectantes de manos, que la gente utilice mascarilla, eso ha hecho que disminuya la incidencia de otras patologías respiratorias. Eso es la realidad. Es decir, este año ha habido menos gripe, ha habido menos patologías de ese tipo. Lo que es cierto también es que quizá hay muchos pacientes que ha estado descuidando, porque también bueno, pues no han podido hacer sus seguimientos habituales con sus médicos, sus seguimientos normales de sus patologías crónicas, y eso sí que me preocupa más. Es decir, el abandono de otras patologías crónicas y el que la gente no haya
por la situación, que no estoy culpando, por supuesto, ni mucho menos a nadie, pero que por esta situación que la gente no haya podido hacer sus seguimientos de sus otros tratamientos y de sus otras patologías que tienen, ¿no? Que hay muchos, nosotros vemos muchos pacientes polimedicados con muchas patologías, pluripatológicos, y sí que creo que eso se está abandonando un poco, es decir, y eso sí que puede pasar factura, ¿no? a medio plazo. Hablando de pasar factura, y ahora te pregunto un poco en tu rol de fundador de Próxima Farmacias, porque es una pregunta un poco que va al colectivo, ¿no? ¿Cómo estáis? Porque es que yo creo que es de recibo preguntar, porque es cierto que sois también profesionales que no habéis parado, que habéis tenido además que una carga laboral y una exposición mucho mayor, ¿no? Lógicamente, que otros colectivos, que a veces no lo pensamos, ¿no? Pero bueno, yo lo que pasa es que no sé si eso es bueno o malo, es decir, yo lo veo en positivo, es decir, el hecho, yo tengo en cuenta que las farmacias somos establecimientos de servicio público, pero somos establecimientos privados, entonces el hecho de no haber tenido que cerrar nuestras puertas y haber podido seguir trabajando también es una tranquilidad para nosotros y para todas las familias que dependen de nosotros. Con lo cual sí que es cierto que ha habido una carga de trabajo en los meses primeros mayor, luego es verdad que hay farmacias que están trabajando mucho más y farmacias que están trabajando mucho menos, también depende de la zona de cada uno, es decir, en mi caso concreto, por ejemplo, yo estoy al lado de un centro de salud, como el centro de salud tiene menos tráfico, tengo menos tráfico del habitual, o farmacias en zonas turísticas, o farmacias en zonas de paso, pues tienen menos trabajo del habitual, y farmacias en zonas residenciales han tenido mucho más trabajo del habitual. Pero creo que eso ha sido bueno, es decir, yo me acuerdo mucho de otros negocios, bueno, lo tenemos todo en mente, ¿no? De la hostelería, sobre todo la hostelería porque está pero de cualquier otro tipo de negocio de retail, por ejemplo, de tiendas de ropa, de todos los pequeños negocios que están sufriendo muchísimo. Y entonces sí, la carga de trabajo nuestra ha sido alta, pero al menos estamos abiertos, ¿no? O sea, que tienes, sí, puedes estar cansado, puedes estar agotado, pero yo prefiero estar cansado y agotado de trabajar que no estar cansado de estar en mi casa esperando a Claro que sí, además que son muchas las familias que dependen, ¿no? También del trabajo de las farmacias. ¿Qué te parece, Pepe, el tema de que hoy se pueda comprar en cualquier supermercado, en cualquier sitio, no ya una mascarilla, sino un test rápido? Vamos a ver, aquí lo importante, yo siempre digo, decir, aquí hay que tener en cuenta qué es lo importante. Es decir, si esos test rápidos o esas mascarillas o esos productos tienen la misma garantía y eso facilita el acceso a la población y facilita que acabemos antes con esto, yo creo que en eso no hay que ser excesivamente corporativistas, lo que tenemos que tener es una garantía. Es decir, que yo lo que quiero es que realmente acabemos lo antes posible con este virus. Si para eso tiene que venderse ese tipo de productos en otro sitio, adelante. Siempre que tenga, como digo, las mismas garantías que tiene el hacerlo a través de una farmacia, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que primar, digamos, el interés general. Lo que pasa que es verdad que también hemos visto pues que también el que no haya mucho control hace que vengan la gente no tan honesta a introducir productos que realmente no sirven para nada y a la larga eso es contraproducente. Y se sabe que a través, por ejemplo, de un canal como el nuestro, un canal muy controlado por sanidad y que es un canal donde tiene unas garantías cualquier producto que vendamos. Y más en una cosa tan importante, ¿no? Claro, que como es el protegerse, ¿no? El tema de la salud. Te quiero preguntar, porque nos quedan ya poquitos minutos, que me hables un poco de Próxima Farmacias, pues es su fundador, sí. Ya no estás en la presidencia, ¿no? Me decía. He dejado la presidenta en manos de Alberto Barrionuevo, de mi querido amigo y compañero Alberto Barrionuevo. La verdad que necesitaba, y sobre todo después de este año, yo necesitaba un relevo, y él está dispuesto a dármelo. A nosotros Próxima ha sido muy importante porque gracias a Próxima nos hemos sentido muy arropados entre nosotros, es decir, el tener otros compañeros que estábamos todos en la misma situación y que podíamos hablar y que podíamos de alguna manera trabajar juntos ha sido muy importante, y la figura de alguien que se dedicara a conseguirnos los EPI y a conseguirnos todo lo que necesitábamos. Eso ha sido muy importante para nosotros. También ahí hemos tenido que tomar decisiones. Yo recuerdo, mira, el 26 de febrero, recuerdo que sacamos el primer comunicado a todas las farmacias Próximas para decir cómo tenía que ser el protocolo de actuación ante un caso COVID.
Y recuerdo estar trabajando con Pedro Quesada, que es la persona responsable de formación, y el desconocimiento era tan grande que era muy difícil. O sea, teníamos que decirle a la gente de la farmacia cómo actuar ante la aparición de un COVID, y veíamos que, bueno, la Organización Mundial de la Salud decía una cosa, el Ministerio de Sanidad decía otra, las administraciones de las comunidades autónomas decían otra, y realmente ha sido una situación muy complicada, porque cuando tienes que, digamos, cuando hay mucha gente que depende de ti, eso te afecta emocionalmente, porque tú dices, oye, es que si meto la pata hay mucha gente que está detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos salido adelante y aquí seguimos, ¿no? Y esperemos que no dure mucho más. ¿Cómo crees que cambia el COVID, ¿no? Concretamente a vosotros, ¿no? A las farmacias? ¿Cómo crees que puede haber cambiado a este servicio de la farmacia? Bueno, pues quizás es pronto para saberlo, porque la realidad es que no veo mucho el fin. Bueno, yo creo que a la farmacia nos ha hecho visibles, y nuestro papel, que creo que eso ha sido positivo. Creo que hemos jugado un papel importante y que podríamos jugarlo más aún. Yo creo que nos tenemos que integrar todavía más en el sistema sanitario público y trabajar más en colaboración con el sistema sanitario. Creo que la farmacia, porque claro, mi farmacia concretamente, estamos en un barrio de una ciudad como Málaga, pero existen pueblecitos y existen poblaciones donde el único profesional sanitario que existe es el farmacéutico, porque son pueblos muy pequeños que solo hay una farmacia. Y además no hay a lo mejor centro médico, porque son pueblos muy chicos. Y sobre todo en esas poblaciones sí que el farmacéutico ha jugado un papel fundamental en esta crisis sanitaria, ¿no? Y con lo cual yo creo que nos ha hecho visibles. Yo creo que nos ha hecho visible bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Queremos daros las gracias a Farmacia Alba, pero bueno, en definitiva a todos los farmacéuticos, porque hemos sido testigos del papel tan importante que habéis jugado en la gestión, ¿no? Sobre todo en esos primeros meses, como hablábamos, en los que también pues ha habido muchísimas colas, mucha desinformación, y siempre habéis estado ahí, incluso pues poniendo en riesgo, ¿no? vuestra salud, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe Alba, titular de Farmacia Alba, aquí en Portada Alta, y también fundador de Próxima Farmacia. Muchas gracias, Marta. También voy a aprovechar también para darte las gracias a ti y a los medios de comunicación, porque entre tanta desinformación estáis vosotros dando algo de luz y dando algo de información, ¿no? y visibilizando. Y también te quiero dar las gracias a ti, porque a ti en nombre de los medios de comunicación, porque vuestra labor también ha sido fundamental. Muchas gracias. Gracias.